necesidades y que tenga un valor potencial o un valor actual en el mercado. Dentro del valor actual o potencial en el mercado podemos mencionar, como indiqué anteriormente, el aire y el sol, ¿no?, que nos da energía, ¿no? Entonces seguramente en un futuro cercano vamos a de repente o el Estado va a regular también el aprovechamiento de este recurso natural, ¿no? En la Constitución, en la historia de la Constitución, nosotros hemos tenido 12 constituciones, ¿no?, en el Perú. Dentro de esas 12 constituciones, la de 1933 es la primera que legisla sobre los recursos naturales, ¿no? En los anteriores habían obviado este tema de los recursos naturales, que se le había dejado en leyes especiales. En el artículo 37 nos indica que las minas, tierras, bosques, aguas y en general todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley fijará las condiciones de su utilización por el Estado o de su concesión en propiedad o en usufructo a los particulares. Ya tenemos nosotros el primer tratamiento constitucional. En la Constitución de 1979, el tratamiento que se le da a los recursos naturales es un poco más detallado y lo dedica a un capítulo entero, ¿no? El artículo 118, cambiando un poco el concepto, lo mejora y nos indica que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Los minerales, tierras, bosques, aguas y en general todos los elementos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones de su utilización por y de su otorgamiento a los particulares. En la Constitución actual, el artículo 66 también nos habla sobre los recursos naturales y nos indica que la nación es propietaria de todos estos recursos naturales, y además esta misma disposición constitucional nos va a indicar que mediante ley orgánica se van a fijar las condiciones para su uso y otorgamiento a particulares. ¿Ya? Esto lo he subrayado porque este va a ser el tema principal de la inconstitucionalidad de los decretos legislativos mencionados. El Tribunal Constitucional, como ya mencioné, también ha tratado ya anteriormente en sus resoluciones sobre los recursos naturales, y así nosotros vamos a encontrar en el expediente 048 del 2004 PITC, que estableció lo siguiente. El artículo 66 de la Constitución señala que los recursos naturales in totum, en general, son patrimonio de la nación. Ello implica que su explotación no puede ser separada del interés nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida por los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la nación en su conjunto, ¿no? Bueno, acá también hemos sacado otra norma del Tribunal Constitucional, otro fundamento, en donde nos indica que, haciendo una interpretación sistemática del artículo 2, inciso 22, así como de los artículos 66 y 67 de la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda persona es el de disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia. El reconocimiento de que los recursos naturales, especialmente los no renovables, deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible. Y los beneficios resultantes de este aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general, ¿no? Está sosteniendo lo mismo que el fundamento anterior. Igualmente también el Tribunal Constitucional en el expediente que les mencioné anteriormente también nos indica que estos recursos naturales o este aprovechamiento debe estar vinculado a la búsqueda del bienestar general, de donde se desprende la fórmula social, ¿no?, atribuida a la República en el artículo 43 de esta Constitución, así como del elemento social de economía de mercado, y que debe ser buscando o promoviendo el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, conforme también lo indica el artículo 44 de esta norma. Acá vamos a ver nosotros que hay una reserva a la ley orgánica, ¿no?
en cuanto a la aplicación de las condiciones de la utilización y otorgamiento a particulares de los recursos naturales, ¿no? Esto ya, conforme ya mencioné anteriormente, el artículo 66 nos está remitiendo que el Estado va a regular esta utilización, ¿no?, y su otorgamiento a particulares mediante una ley orgánica, ¿ya? Ahí van a ver ustedes por qué es inconstitucional estos decretos legislativos. El artículo 1 de esta norma nos indica que la presente ley orgánica norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en tanto constituyen el patrimonio de la nación, estableciendo sus condiciones y modalidades de su otorgamiento a particulares, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 66 y 67 del capítulo 2 del título 3 de la Constitución Política del Perú. Nosotros estamos viendo que ya la Constitución nos ha remitido a una ley orgánica. Indudablemente, esta ley 26821 es una ley orgánica que ha cumplido con todos los requisitos para considerarle como ley orgánica que tenga un valor, que respete la Constitución. Sin embargo, no ha regulado todos los recursos naturales, ¿no?, porque nos va a remitir a leyes especiales, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué es que esta ley solamente es una ley marco para el tratamiento de los recursos naturales. Nosotros vamos a ver que también los derechos para el otorgamiento de los recursos naturales se otorgarán mediante las modalidades. Fíjense lo que le mencioné anteriormente, ¿no? Los derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen leyes especiales para cada recurso natural, según lo determina el artículo 19 de esta ley 26281. Y en el artículo 20 indica que como una de las condiciones para el otorgamiento a los particulares es el pago de una retribución económica. Mire, ya nos está diciendo que se entiende por condiciones, ¿no? Ese es un solo condicionamiento para que se pueda aprovechar los recursos naturales, ¿no? El artículo 19, conforme ya lo mencioné, nos indica que los derechos para el aprovechamiento de los mismos son otorgados a los particulares mediante los sistemas o modalidades que adopten leyes especiales para cada recurso natural. Así nosotros tenemos pues la Ley General de Minería, tenemos la Ley General de Hidrocarburos y la Ley de Recursos Hídricos y otras, ¿no?, que van a regular los recursos naturales en forma particular. Tenemos un precedente constitucional también nosotros en el expediente número 25 del 2009, proceso de inconstitucional que es PI, TC, Tribunal Constitucional, en la cual nos ha indicado, ya miren, les vuelvo a reiterar, nos ha indicado que lo legislado en la indicada ley 26821 es parcial e incompleta, ¿ya? O sea, no ha regulado todo, es una ley marco nada más. En el fundamento 5 de este expediente de inconstitucionalidad nos indica que el tribunal advierte que la regulación efectuada sobre el objeto de la reserva por la ley 26821 es parcial e incompleta. Sus artículos 19, 21 y 29, empleando formas lingüísticas diversos, advierten que algunas de las condiciones de utilización de los recursos naturales y de su otorgamiento a los particulares deberán ser desarrollados mediante leyes especiales. Tenemos también el fundamento 13 de esta resolución del Tribunal Constitucional, que es un precedente también, y nos indica que, en opinión del Tribunal, es inválido que la reserva de ley agravada, como la de una ley orgánica, termine sometida a un régimen de reserva de ley simple, ¿no? Ahí un poquito vamos a interpretar. La ley orgánica, conforme nos indica la Constitución, es una ley que se aprueba por mayorías, ¿no? Nosotros sabemos que hay leyes ordinarias que se aprueban por mayoría simple y hay leyes ordinarias que se aprueban con mayoría calificada. Entonces el Tribunal Constitucional dice, si la Constitución nos indica que para el aprovechamiento de los recursos naturales necesitamos una ley orgánica, y que para aprobarla se tiene una mayoría calificada, entonces en la ley que establece el aprovechamiento de los recursos naturales, una ley marco, una ley general, no lo puede remitir a otra ley
¿no? Y para que esta ley legisle y ya tenga la condición o la calidad de ley orgánica, ¿no? Si no, dice que tiene que ser una ley. ¿Por qué? Porque tiene que ser debatida, ¿no? Tiene que ser aprobada por todo el Congreso, ¿no? Ahora, dice, en dicha consideración ninguna relevancia tiene que el órgano competente para expedir una u otra fuente sea el Parlamento, ¿eh? O sea, no significa el Parlamento que porque se está dando por el mismo Congreso, significa que ya tiene la calidad de ley orgánica, ¿no? Se tiene que cumplir con esa mayoría, tiene que ser aprobada con esa mayoría que nos indica la norma. Este tribunal también nos va a recordar que la razón especial del agravamiento de la reserva no reside tanto en la cautela que su tratamiento lo realice el órgano que representa la voluntad popular, sino en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la que puedan incurrir mayorías parlamentarias simples en asuntos que por su especial importancia la Constitución ha querido que su aprobación se realice mediante mayorías calificadas. Bien. Ya hemos visto nosotros el tratamiento que se ha dado a los recursos naturales en la Constitución. Ahora vamos a entender un poco la inconstitucionalidad de estos decretos legislativos 1100 y 1105. Hay una demanda de inconstitucionalidad que se está viendo en el tribunal desde el 6 de julio del 2015, que fue interpuesta por el presidente del CENAMI en representación de 16.551 ciudadanos, ¿no? Se está todavía, está al voto, en cualquier momento se va a emitir esta sentencia, y lo que nosotros estamos haciendo es un poco, haciendo comentarios y un poco de crítica, ¿no? Entonces nosotros vamos a revisar primero cuáles son los motivos de esta demanda. Y los motivos de esta demanda es por la vulneración de principios y derechos fundamentales y disposiciones contenidas en nuestra Constitución política. Ese es el motivo de la demanda. Y también nosotros vamos a tener cuáles son las normas y principios de la Constitución que han sido vulnerados por estos decretos legislativos, y vamos a ver que es el artículo 104, que establece que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre materia específica y por el plazo determinados en la ley autoritativa. El artículo 43 también se ha infringido, que es la que dispone que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, y que el Estado peruano se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? Ya sabemos que Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, ¿no? Que cada uno tiene sus funciones especiales, ¿no? El artículo 51 de esta Constitución también nos indica que esta prevalece sobre cualquier otra norma, y la ley sobre normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente, ¿no? También se ha infringido el principio de seguridad jurídica, que está reconocido en la Constitución política también, que es el de tener leyes que perduren en el tiempo, y el principio de autonomía de los gobiernos regionales, también regulado por el artículo 191 de la Constitución, así como también se ha infringido el artículo 192, inciso 7 de la Constitución, que señala expresamente que los gobiernos regionales son competentes para promover y regular actividades y servicios en materia de minería y medio ambiente. Ahora, nosotros vamos a ver cuáles son los antecedentes de la dación de estos decretos legislativos cuestionados, que son los decretos legislativos 1100 y 1105, y ahí nosotros vamos a ver que el antecedente de la dación de este decreto legislativo es la ley 29815, la misma que nos indica que el Congreso de la República, el Poder Legislativo, le delega la facultad de legislar al Poder Ejecutivo en materias de minería ilegal. ¿Cuáles fueron estas materias? Las materias objeto de la delegación
fueron, primero, la interdicción de la minería ilegal y segundo, la lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal. Sin embargo, este decreto legislativo que se habían otorgado infringieron pues la Constitución, infringieron el mandato autoritativo, en la cual se especificaba las materias específicas, ¿no?, valga la redundancia, y el plazo por el cual se concedía la delegación al Poder Ejecutivo. La indicación de estas materias o materias que deberían ser materia de legislación debe realizarse en forma rigurosa y por tanto es inconstitucionalidad si se otorga con fórmulas genéricas, excesivamente amplias, o el carácter abiertamente, ¿no?, de estas mismas, porque nos podrían dar leyes, como en el caso de la formalización de la minería, en la cual no estaban autorizados en forma específica, ¿no? El Poder Ejecutivo, al hacer uso de esta facultad que había sido recibida, excidió estos términos razonables, ¿no?, del enunciado en la ley de delegación, en la cual decretos legislativos hacen una interpretación extensiva de los términos de la delegación, autofacultándose para legislar en materias o aspectos no delegados expresamente en la ley aprobada en el Congreso. ¿Cuáles son estos excesos? Bueno, acá hemos puesto los 4 excesos que se han mencionado en la demanda de inconstitucionalidad. El primer exceso es que se ha legislado indebidamente, modificando los conceptos de minería ilegal e introduciendo el concepto de minería informal, ¿no? Si se le delega para un tema que es minería ilegal, no solamente se han ido contra la minería ilegal, sino contra la minería informal. El segundo punto es que se ha legislado excediendo las facultades concedidas al regular el proceso de formalización minera. Miren, han excedido, porque si se le ha delegado solamente para el tema de minería ilegal, no, han ido más allá y han ampliado sus facultades, que no han sido en forma expresa, y se han ido a regular sobre el proceso de formalización. El tercer punto es que se ha legislado sobre la interdicción de la minería ilegal basándose en un concepto de minería ilegal, valga también la redundancia, que se ha introducido por esta misma norma, por este mismo decreto legislativo en forma indebida, por lo que toda la regulación sobre interdicción resulta vulneratoria, ¿no? O sea, han debido tener ya previamente una definición de lo que es minería ilegal, ¿no? Y como cuarto punto de los excesos que se ha mencionado, es que al legislarse se ha excedido las facultades